¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Historia Mundial y en esta ocasión vamos a darle continuidad al tema que cerramos el video pasado acerca de el periodo de entreguerras. Lo último que vimos fue la burbuja inflacionaria y cómo esta burbuja generó la Gran Depresión. Y ahora vamos a ver sus consecuencias, en especial en Europa, pero las vamos a ver desde las consecuencias de la creación de los estados totalitarios y con estos estados totalitarios el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a regresar un poco al contexto de estos estados totalitarios. Y bueno, los estados totalitarios van a aparecer en Europa entre 1900, poco después de la Primera Guerra Mundial, 1920, 1925, y se van a ir consolidando durante la segunda parte de la década de los 20 y la primera parte, de la década de los 30. Estos estados totalitarios aparecen en el contexto de la Gran Depresión, pero también como consecuencia del pesimismo y también el desánimo que existe en general en la sociedad, específicamente en Europa. Hay que recordar que previo a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, las sociedades europeas tenían en la cabeza que la guerra era algo glorioso, algo deseable y un símbolo de progreso, cosa que con la Primera Guerra y sus horrores pues terminó siendo un fiasco, y el sentimiento en general de depresión se notó en las expresiones artísticas, como lo vimos en el video pasado. Específicamente hay una incertidumbre acerca del futuro, hay una incertidumbre acerca de ¿y ahora qué sigue?, ¿no? Si todo el progreso que habíamos dedicado un siglo terminó en el horror, hay una pérdida del sentido en ese contexto. Específicamente tenemos resentimientos nacionales. Por ejemplo, en Alemania el resentimiento es hacia el Tratado de Versalles y hacia la comunidad internacional, hacia lo que ellos conocen como el Diktat, porque piensan que el Tratado de Versalles ha acabado por ser una imposición de los aliados pues para perjudicar al pueblo alemán. Los italianos también están muy resentidos porque ellos justamente al principio de la Primera Guerra Mundial están del lado de las potencias centrales, que eran Austria-Hungría y el Imperio Alemán, pero a media guerra se alían con Entente Cordiale, con Reino Unido, con Francia, para intentar obtener mejores beneficios al final de la guerra, lo cual no sucede. El Tratado de Versalles lo único que provoca es que a los italianos se les regrese el territorio que tenían previo a la guerra. Entonces los italianos también están muy resentidos del resultado de la Primera Guerra Mundial. En España también tenemos un contexto de polarización muy particular. Y también tenemos el caso soviético, que ese caso lo vamos a tratar en un video aparte. Va a ser parte de este tema de estados totalitarios, pero lo vamos a tratar como un caso sui generis, aunque también es evidente que es un estado totalitario. Para hablar de estos estados totalitarios es necesario identificarlos, porque al final de esta serie de videos va a ser muy importante que nosotros hagamos un análisis acerca de cómo estas condiciones parecen repetirse en ciertos momentos de la historia, específicamente el día de hoy. Pero primero tenemos que identificar cuáles son las características de estos movimientos de estados totalitarios que los vamos a conocer como movimientos fascistas. Bueno, para empezar tenemos que todos estos movimientos fascistas tienen lo que se llama el culto al líder. Hay un dirigente que va a ser básicamente adorado como si fuera una deidad. Tenemos los ejemplos aquí, ¿no? Mussolini, Hitler y Franco. Esto quiere decir que su autoridad es incuestionable. Cualquier cosa que venga del líder es en beneficio de la nación. Segundo, hay grupos de choque leales al líder. Estos grupos van a ser paramilitares o guerrillas urbanas que van a ejercer violencia contra los opositores. Ahorita vamos a ir identificando en cada caso cuáles fueron esos grupos de choque. También va a haber la eliminación o satanización de la oposición. Todas aquellas expresiones políticas que no concuerden con la visión del líder van a ser tachados de enemigos de la nación, o van a ser también satanizados, o van a ser nombrados culpables del actual estado deplorable en el que se encuentra una sociedad. También tenemos el uso de chivos expiatorios. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es
culpar a un sector poblacional muy específico y muy dirigido como el responsable y el causante de toda la catástrofe económica que actualmente está aquejando a cierta nación. Parece que estoy describiendo cierto régimen del día de hoy, pero no, estoy describiendo los regímenes totalitarios y fascistas de la década de 1920 y 1930. Entonces, tengan cuidado cómo estas pequeñas detalles se manifiestan en algún momento en nuestras sociedades. También tenemos que hay una persecución sistemática de las minorías. Como hay todo un esquema en el cual el líder va a dictar las directivas y lo que se supone que debe ser lo deseable para la sociedad en ese momento, cualquier cosa que sea una expresión diferente va a ser perseguida de forma sistemática. Aquí vamos a tener, en el caso de estos regímenes, se van a perseguir a los homosexuales, se van a perseguir las minorías religiosas, se van a perseguir también minorías étnicas, también migrantes, y vean cómo estos pequeños detalles tienen resonancia. Hay un control de la prensa muy rígido y de la libertad de expresión. Estos gobiernos fascistas van a utilizar la propaganda número uno para denunciar a los chivos expiatorios y denunciar a las minorías, y también para hacerse promoción a ellos mismos como la solución, como la única alternativa. También hay un control en la libertad de pensamiento, o sea, la filosofía, la ciencia se van a ver restringidas solamente si son en el servicio de líder o de su culto, se van a incorporar, si no, van a ser perseguidas. Y algo también que es muy importante es que estos movimientos son movimientos de extremos. Generalmente son de extrema derecha, pero también los hay de extrema izquierda. O sea, estos movimientos extremistas básicamente se aprovechan de que hay un contexto muy delicado, un contexto de desencanto donde la población no sabe a quién mirar, y aprovechan esta vulnerabilidad para hacerse con el poder. Entonces es muy importante fijarnos en este tipo de contextos, porque son contextos que se pueden repetir y que en algún momento hemos sentido que se repiten. Vuelvo al contexto, que es un desencanto por la democracia, un desencanto por la situación actual del mundo, un evidente fracaso de los sistemas en los cuales vivimos. Y la gente es muy vulnerable, porque cuando estos seres vienen, estos líderes vienen y te venden una solución mágica, nosotros buscamos la salida fácil como sociedad. Entonces son momentos muy vulnerables que hay que analizar cuál es el momento en el que estamos para no ser víctimas de este tipo de propaganda y de este tipo de regímenes de extrema izquierda o de extrema derecha, estos regímenes fascistas, que cada uno de nuestras naciones podemos identificar en qué momento hemos tenido alguno de estos. Y bueno, vamos a iniciar con el franquismo. El franquismo va a nacer en España y es en el contexto de la Guerra Civil Española, mediados de la década de 1930. El franquismo va a tener como líder al generalísimo Francisco Franco. Tenemos dos bandos, los republicanos, que son de izquierda, son movimientos sindicalistas, anarcosindicalistas, obreros. Y del otro lado los pronacionalistas, que son básicamente los seguidores de Franco, son promonárquicos, son las élites burguesas que también están adheridas al movimiento nacionalista, y los terratenientes de colonias africanas y también del sur de España. Los grupos de choque de Franco van a ser las falanges, crea una especie de seguidores de policía urbana, los cuales van a ser estos militares y estos grupos de ultraderecha y ultrarradicales que van a ser sus grupos de choque. Ellos identifican y piensan que España ha caído en desgracia, oigan, por la amenaza del comunismo y las minorías étnicas como los judíos. En Europa históricamente ha habido un sentimiento antisemitista. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura judía se le va a hacer responsable de muchas de las desgracias en Europa. Y eso viene desde la Edad Media. De hecho, en la Santa Inquisición hay
bueno, no un castigo, sino un delito, que son prácticas judaizantes, que quiere decir que cualquier cosa que sea judío es delito. Entonces el odio a los judíos y el antisemitismo no nace aquí, nace de una tradición europea muy larga. Entonces no es que haya explotado de la nada. También Francisco Franco va a tener como aliados políticos y militares hasta cierto punto a Italia, a Mussolini, y a Alemania, a Hitler. Y básicamente va a ser que cada etapa del gobierno de Franco va a encontrar un enemigo. Primero van a ser obviamente los comunistas y van a ser los judíos. Más adelante van a ser los movimientos nacionalistas de reivindicación, lo cual es una contradicción porque se supone que Franco sale de un movimiento nacionalista. Es por eso, si tú eres aficionado del fútbol y te encanta el clásico del fútbol español, Barcelona contra Real Madrid, ese clásico tiene su origen en esto, porque Franco lo que hizo fue crear una figura alrededor de Real Madrid como el equipo, el equipo del gobierno de España, y Barcelona por su propia historia de emancipación y de búsqueda de reconocimiento nacional, fue el equipo de la resistencia. Entonces aquí viene el por qué es un clásico tan pasional y tan enconado. No lo justifico, pero aquí lo explicamos por qué está esta dicotomía que se ha llevado hasta el día de hoy. Francisco Franco pelea en España desde 1936 hasta 1939 por el control y termina derrotando a los republicanos. En primera, porque tiene el apoyo de los alemanes. Los alemanes hicieron atrocidades en España en la guerra civil, practicaron sus métodos de la Segunda Guerra Mundial en España, y Pablo Picasso lo inmortaliza en la pintura Guernica, donde se muestran todos los horrores en una sola pintura, los horrores de los alemanes y sus bombardeos a los pueblos republicanos en España. Cuando termina la guerra civil, Franco declara neutral a España, pero porque España está destrozada, está hecha a pedazos por esta guerra civil. Pero evidentemente siempre le dio su apoyo a Hitler. Lo más que se hizo hubo voluntarios españoles en el ejército alemán. Pasemos al siguiente caso de fascismo, y es el fascismo italiano. Igual Italia tiene una crisis económica posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Hay un desencanto por lo que pasó con el territorio. El imperio italiano no obtuvo los territorios que pensaba que iba a obtener. Y en este desánimo salen grupos de ultraderecha, los fascios. Un fascio, para los que no sepan, es donde están los arqueros, tienen su conjunto de flechas. Eso es un fascio. Entonces, si tú tienes una flecha y la doblas, se rompe. Pero ¿qué pasa si tienes 10, 20 flechas juntas y haces la misma fuerza? Esa es la idea de los fascios, que juntos e iguales, por eso es la idea, juntos e iguales vamos a ser inquebrantables. ¿Quién los lidera? El señor Benito Mussolini, il Duce. Empiezan a salir estos grupos de ultraderecha que toman esta ideología de los fascios, se llaman los fasci di combattimento. Y empieza a surgir un grupo político radical ahí que se llama la Milizia Volontaria para la Sicurezza Nazionale, o los Camicie Nere, son las famosísimas camisas negras de Mussolini, que básicamente van a enarbolar esta ideología de que Italia necesita volver a ser grande, y si está en la miseria es por culpa de los socialistas, de los comunistas, de los judíos y de los homofóbicos. Entonces contra ellos hay que ir porque por ellos es que estamos así. Ya vieron, el chivo expiatorio, el enemigo común, y un sistema de propaganda y los grupos de choque. O sea, vean cómo en cada una de estos regímenes las características que dijimos al principio del video se van a encontrar presentes. ¿Cómo se hace con el poder Mussolini? Bueno, Mussolini junta a todos sus seguidores y organiza una marcha su Roma. Esta marcha sobre Roma en octubre de 1922, lo que provoca es que Víctor Manuel III, el rey de Italia, se queda impresionado de la cantidad de seguidores que tiene Mussolini. Entonces, para evitar un conflicto dentro de Italia, lo que decide es disolver el parlamento y nombrar primer ministro con pleno poder a Mussolini. O sea, él acaba controlando toda la vida económica y política de Italia.
incluso con estas ambiciones imperiales, o bueno, ya no son imperiales, bueno, es de expansión territorial, ordena la invasión del reino de Etiopía en 1935, lo cual es un abuso, evidentemente, porque el reino de Etiopía pues, es un reino africano pobre, que solamente tiene unos contados regímenes de infantería, tienen un avión de fuerza aérea, y los italianos, pues bueno, tienen toda una máquina de guerra, que en la segunda parte de la década de los 20, principios de la década de los 30, estos regímenes comienzan un acelerado crecimiento militar, a pesar de que el Tratado de Versalles lo había prohibido. Y aquí se crea una sociedad de naciones que intenta detener estos ánimos expansionistas de Italia y de Alemania, pero que fracasa evidentemente. Entonces, pues esto termina por en la invasión de Etiopía y anexando Etiopía a Italia, y no hay nada que hacer al respecto, porque también del otro lado los franceses y los ingleses desean mantener la paz de lo más que se puede. Y vamos a continuar con el caso del nazismo. Para el caso del nazismo tenemos que referirnos al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. ¿Qué? El Partido Nacional Socialista, el partido nazi, que se crea en 1920 contra el Diktat de Versalles. Hay un resentimiento, como hemos dicho, por este tratado. Además, la República de Weimar, el presidente que va a ser von Hindenburg, es un presidente que ya está viejo, es de avanzada, y ya carece de la fuerza suficiente para tratar de conciliar a las partes. En este contexto es donde sale Hitler y este partido. Toda la ideología de Hitler sale de su libro que escribe en prisión, que se llama Mein Kampf, Mi lucha, donde expone sus ideas de la pureza de raza, que Alemania necesita un espacio vital para crecer. Y básicamente estas ideas que exponen los nazis y los fascistas es una malinterpretación de las ideas de Darwin, de la supervivencia del más apto. Ellos llevan estas ideas de la biología, de que sobrevive el más apto, al terreno social, donde justifican atrocidades, donde justifican la propia superioridad de una raza inexistente. Porque aparte Hitler piensa que la superioridad aria es la base de Alemania, pero la superioridad aria solamente fue un discurso que se utilizó durante el reino de Prusia para justamente confrontar a Austria. El reino de Prusia necesitaba alguna ideología que pudiera confrontar a los austriacos para decirles por qué Prusia debía ser el que unificara a los pueblos germánicos. Y los prusianos lo único que pensaron fue, bueno, es que a diferencia de los austriacos, nosotros somos étnicamente homogéneos. En el Imperio Austrohúngaro hay un gran mosaico de culturas, podemos ocupar esa carta. Nosotros tenemos la pureza aria, cuando que si vemos el pasado del pueblo ario del cual ellos hablan, pues en realidad eran unos granjeros perdidos ahí en el norte de Alemania, sin nada más que estar ahí, pueblos nómadas, eso era todo. Pero con esta carta, Hitler empieza a construir su ideología de su supuesta superioridad aria. Y aquí es cuando es el boom del antisemitismo en Europa. O sea, Hitler lleva a otro nivel el antisemitismo. Antes solamente era segregación. Con Hitler ya es segregación, aislamiento y exterminio sistemático. O sea, él lleva el antisemitismo a los horrores de lo que conocemos como el Holocausto. El nazismo también tiene el caldo de cultivo perfecto, porque hay una creciente pobreza y descontento en Alemania porque tienen que pagar la guerra y aparte están en crisis. Entonces Hitler les da las promesas de la gran restauración del progreso alemán. Hay que volver a ser Alemania grande. Son los judíos y los migrantes los que nos están hundiendo. Vean este discurso tan peligroso que termina por convencer a los alemanes. Y en la República de Weimar, que es una república muy plural, Hitler consigue la audiencia necesaria para hacerse con el poder. Además, empiezan a existir estos grupos de choque, o sea, la Schutzstaffel y después más adelante la policía, que él va a implementar, la Gestapo, que empiezan sistemáticamente a eliminar a la oposición política. Tenemos aquí dos figuras, von Papen, que es el vicecanciller, y Hitler.
y el viejo von Hindenburg. Cuando von Hindenburg ya está muy viejo, se crea la figura del canciller, y ahí von Papen le da toda la libertad a Hitler. En lugar de oponerse, porque sí se oponía a él, de oponerse directamente, decide que lo mejor es darle este dulce, este caramelo a Hitler. Pero lo único que hace Hitler es, desde el poder de canciller, a empezar a hacer una reforma a la Constitución de la República de Weimar, en la cual, en caso de gran peligro, un poder extraordinario va a recaer en el canciller. Y aquí es la gran movida magistral, bueno, no magistral, sino el movimiento de ajedrez que hace Hitler. Cuando en el 34 muere von Hindenburg, él ya se había hecho con el poder, porque un año antes se había organizado desde la cúpula nazi la quema del Reichstag. Y eso se consideró como un ataque a la República de Weimar. Entonces se hizo culpable a los comunistas. Y lo único que provocó es que el presidente declarara el estado de emergencia. Y acto seguido, ya con ese poder, lo que Hitler hace es ahora eliminar a toda la oposición. Aquí tenemos un episodio que conocemos como la Noche de los Cuchillos Largos, en 1934, un año después de la quema de Reichstag, meses después, en el cual la Schutzstaffel, en una noche, a todos los opositores políticos de Hitler los captura y los mata y los asesina. Y con esto, básicamente, Hitler ya tiene todo el poder, y es cuando inicia ya verdaderamente, lo conocemos como el Tercer Reich alemán. El nazismo básicamente recupera a Alemania hasta cierto punto con base en el militarismo y en el rearmamento. Una de las consecuencias del Tratado de Versalles fue que Alemania debió reducir sus efectivos militares a 100.000 nada más. Entonces lo que hicieron los alemanes fue pues quedarse con los 100.000, pero de más alto rango. Entonces el ejército alemán estaba compuesto de altos oficiales de academia, brillantes, aparte muy, muy, muy capaces, que rápidamente, cuando Hitler empezó el proceso de remilitarización, pudieron armar o rearmar un ejército disciplinado en muy poco tiempo. También hay que ver que después de que Hitler se hace con el poder, empieza la expansión agresiva siguiendo su propia doctrina que había expuesto en Mein Kampf, que es, por ejemplo, empieza a ocupar Checoslovaquia, Austria, los Sudetes, la zona desmilitarizada de Renania, que se supone era terreno neutral. Pero Francia e Inglaterra todavía confían en una solución diplomática. O sea, hay una especie de shock en ellos, que es, como la guerra fue tan cruenta, lo que quieren evitar es una guerra. Hay una crítica que le podemos hacer aparte de todo esto, a nivel ideológico, que le podemos hacer al nazismo, que básicamente es el nacionalsocialismo. Y el nazismo es un movimiento de ultraderecha, pero en el nombre lleva el socialismo, que es de izquierda. O sea, es una contradicción ideológica, pero tiene que ver en sus bases, que básicamente el nazismo lo que intenta es buscar el apoyo popular, en este caso los obreros, para instaurar su agenda política de ultraderecha. Entonces también eso debemos de mantener en cuenta, que muchas veces tenemos estas máscaras políticas que nos venden ciertas cosas, pero hay que analizar bien la base ideológica de cada uno de esos movimientos, porque son movimientos que podemos encontrar ahora, después de la crisis económica de 2008, ahora mismo que tenemos una crisis en 2020. Tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son los panoramas que se nos presentan. Entonces, en el próximo video vamos a estar hablando del caso muy especial de la Unión Soviética, y vamos a hacer una conclusión general de los estados totalitarios hacia la Segunda Guerra Mundial, así que no se lo pierdan.